Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos llamado México y Chile, países hermanos. Y dentro de este espacio hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Rodrigo Vera Manríquez y me voy a permitir leer su semblanza. Él es licenciado y magíster en artes con mención en teoría e historia del arte por la Universidad de Chile, doctor en historia por la misma casa de estudios. Se ha especializado en el estudio del muralismo y su vínculo con la arquitectura moderna en el contexto del Estado benefactor, contando con una serie de publicaciones académicas con respecto a este tema. Ha desarrollado también una carrera como artista visual, con exposiciones tanto en Chile como en México, trabajando desde la fotografía, los cruces e influencias del muralismo mexicano y chileno. Actualmente es director del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde desarrolla investigación y docencia de pre y posgrado. Y a mí me da un gusto enorme tenerlo aquí con nosotras, con nosotros, que además es nuestro vecino de la Universidad de Chile. Estamos transmitiendo desde la sede de la UNAM América Latina en la Universidad de Chile y vamos a escuchar su charla que tiene como título esta belleza que es Muros que nos unen, la hermandad México-Chile a partir del muralismo. Cuando me contó Rodrigo, cuando nos conocimos aquí en Santiago, Rodrigo me contó de qué iba la investigación que hace tiempo que lleva a cabo sobre el tema del muralismo. Y realmente me dejó tan fascinada su relato que pensé que quería compartirlo con todas y todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Te cedo a ti la palabra. Muchas gracias, Sandra. ¿Qué tal? Buenas a todas, a todos. Saludos, ¿no es cierto? Tanto en Chile, México, desde donde, ¿no es cierto? Todo y esto pueda llegar. Efectivamente, como bien Sandra dice, cuando nos conocimos fue de manera inmediata, ¿no es cierto? Intercambiar impresiones sobre las relaciones de Chile, de México, cómo se esto ha venido forjando a través del tiempo, cómo se sigue forjando hoy, cómo justamente nosotros como Universidad de Chile tenemos el honor de acoger esta cátedra en nuestra institución. Instancia pionera que se vio reforzada también el año pasado, de eso también podemos hablar un poco, respecto a la presencia de la Universidad de Chile, la invitación que nos hace la UNAM para asistir a la FELUNI, lo que implicó también seguir estrechando vínculos y no solo eso, sino que dejar un gran legado desde el punto de vista del muralismo, con un mural que se ejecutó allá en el muro hacia la avenida del Limán, en publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Eh, ¿Estoy, parece, habilitado para compartir, Sandra? Sí. Ya. Sí, adelante, Rodrigo, por favor. Ya. Ahí estoy compartiendo, ¿no es cierto? Necesito ver esto como presentación. Mira, voy a partir con una. Quisiera primero, o sea, debería haber partido de listo, de como una rápida sinopsis. Una línea de tiempo que establece justamente esta condición de hermandad. Siempre se ocupan desde el punto de vista cultural, estos adjetivos que refieren a algo que va mucho más allá, no es una unión, ¿no es cierto? No es un lazo, es una hermandad, es una fraternidad entre los pueblos de Chile y México. Muchos murales que hay en Chile relativos justamente al apoyo de México se llaman confraternidad, hermandad, incluso las obras apelan a esa condición de pueblos hermanos, y hablo de pueblos, ¿no es cierto?, en cuanto a la condición general de esta palabra, porque es algo que va más allá de los gobiernos de turno. Si bien los gobiernos canalizaron justamente esta idea, eh, reforzaron esta condición de fraternidad. A fin de cuentas son las personas de a pie, somos nosotros, ¿no es cierto? Somos las personas que incluso pueden vivir en ciudades distintas a Santiago, entendiendo el centralismo que hay acá en Chile, el centralismo cultural. Pueden vivir, ¿no es cierto?, alejados de los focos de producción cultural y sin embargo la cultura mexicana está ahí mismo, llega incluso. ¿Mm?
Chile es un país donde se ha impregnado de la cultura popular mexicana a partir del cine, a partir de la radio, de la música, festivales de música ranchera en pueblos muy, muy, muy pequeños, ubicados en el Valle Central de Chile, ciclos de cine mexicano. Todavía las abuelitas recuerdan la venida de Jorge Negrete a nuestro país, en pleno apogeo, ¿ah? En pleno apogeo. Entonces, claro, en esta relación no podía faltar el muralismo, quizás el pilar fundamental de esta fraternidad, debido a la posibilidad de expresión visual en el espacio público. ¿Mm? Y claro, el nombre de esta pequeña charla tiene que ver con esa condición de la expresión visual en los muros, pero muros que nos unen. El muro tiende a separar, el muro, ¿no es cierto?, como construcción, como paramento, genera un límite entre una cosa y otra. Aquí pasa todo lo contrario, este simbolismo del muro implica justamente una condición de unión, un muro que nos viene a unir en los dos extremos del continente latinoamericano. Somos quizás los polos más distantes y al mismo tiempo los que más dialogamos. La geografía no es un límite para este diálogo que se estableció a partir del muralismo. Y aquí quisiera partir con una línea de tiempo dando cuenta de la incidencia del desarrollo del muralismo en nuestro país, en Chile, y la incidencia que fue teniendo poco a poco la cultura mexicana, la cultura visual y la tradición del muralismo mexicano, ¿no es cierto?, a partir de 1922, una historia que ya conocemos, el secretario de Educación Pública, el maestro de América, José Vasconcelos, que convoca a grandes artistas que venían llegando a Europa, se vuelcan a pintar los muros de la SEP, del Colegio San Ildefonso. Una historia que no vale la pena repetirla, ya que está reseñada de muy buena manera en bibliografía que justamente acá en Chile ha sido también muy, muy bien recibida, muy bien gestionada por parte de quienes estudiamos este tema. Entonces acá va un breve correlato desde el punto de vista temporal, cronológico, de cómo se fue conformando esta relación. Es importante concebir el 1928 como una fecha de inicio, ¿ah? Porque se genera una reforma a la educación artística en Chile en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Se cierra la Escuela de Bellas Artes. Dependiente de la Universidad de Chile, se crea la Escuela de Arte Aplicada. Todos los profesores que trabajaban en la Escuela de Bellas Artes, o la gran mayoría en realidad, son becados a Europa a estudiar arte aplicado. ¿Para qué? Para generar un proceso de industrialización donde el arte, como su nombre lo implica, ¿no es cierto?, fuera aplicado a este proceso y fomentar el desarrollo industrial del país. La crisis de 1929 no lo permite, la convulsión política tampoco. En 1931, Carlos Ibáñez del Campo termina exiliándose en Argentina y se reabre la Escuela de Bellas Artes con la llegada de un profesor que había sido becado a estudiar muralismo a Europa, que fue el profesor Laureano Guevara, quien para 1935 inaugura la primera cátedra de pintura mural en Chile. Se podría decir, es el inicio, es el inicio. 1939, 4 años después, una fecha aciaga, ocurre el terremoto de Chillán, el terremoto que más víctimas ha dejado en la historia de Chile. También en 1938, en diciembre, asume el presidente Pedro Aguirre Cerda, representante del Frente Popular, partidos de izquierda, unidos, ¿no es cierto?, en este Frente Popular, que por primera vez llegan a ser gobierno. La primera vez que irrumpe la izquierda, ¿no es cierto?, la primera magistratura representada en la figura de un gran intelectual humanista, un verdadero líder de un gran conglomerado que unía tanto a obreros del salitre como a campesinos. Entonces se veían reflejados en este gobierno del Frente Popular todas las aspiraciones de un Estado benefactor. Y así comenzó a ser, a partir de justamente este proceso asiago que ocurrió un mes después de haber asumido el presidente Aguirre Cerda con el terremoto de Chillán, que crea dos instituciones, la Corfo, la Corporación de Fomento, encargada justamente de generar un proceso ya de industrialización a nivel país a gran escala, y la Corporación, la CRIA, que pongo ahí como sigla, la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, una entidad técnica encargada específicamente de la reconstrucción de la zona devastada por el terremoto de Chillán. Va a ser importante este incluso de tener, si bien por eso pongo el énfasis en una
unidad técnica, o sea, ahí trabajaban arquitectos, ingenieros, planificadores urbanos, constructores, ¿no es cierto? La finalidad era levantar la zona devastada, va a tener una incidencia en el desarrollo del muralismo. ¿M? Es increíble eso. Luego, 1941, la llegada de David Alfaro Siqueiro y, perdón ahí por la omisión, también Javier Guerrero. Vamos a hablar también de Javier Guerrero como dos, o sea, Javier Guerrero como uno de los grandes, no solo acá en Chile, sino que también es un tema en México que ahora se ha estado reivindicando la figura de Javier Guerrero en el último tiempo, junto a su gran esposa Clara Borset, un matrimonio de creadores, de gente con un vuelo creativo, intelectual, artístico tremendo. Entonces nosotros tuvimos el honor de tener a Guerrero, que fue también el único muralista mexicano que pintó dos murales en nuestro país, ¿m? En su estadía, durante su estadía. La inauguración de la Escuela México y los murales de Siqueiro y Guerrero tienen efecto el 25 de marzo de 1942. Es importante señalar esto porque 7 años, tan solo 7 años después de el inicio de la cátedra de pintura mural por parte de Leviano Guevara, había llegado, claro, un gran fresquista como Javier Guerrero, pero también un revolucionario como era David Alfaro Siqueiros. No solo un revolucionario desde el punto de vista artístico, un revolucionario desde el punto de vista político. La estadía de Siqueiros acá en Chillán, luego posteriormente en Santiago, fue de activismo artístico, fue de activismo político, escribió muchos textos David Alfaro Siqueiros, textos que no están compilados, incluso algunos inéditos, en el gran libro que escribió Raquel Tibol, en 1974 creo que fue la edición por el Fondo de Cultura Económica, textos de David Alfaro Siqueiros, una compilación muy completa de los escritos de este gran artista mexicano, pero sin embargo acá en Chile hay una serie de textos que son inéditos, no están publicados en ninguna edición. Estamos tratando de justamente recoger eso y ampliarlo a un proyecto que sean textos del muralismo en Chile inéditos también. Es importante señalar eso porque la labor intelectual de Siqueiros no solo se abocó al arte, sino que también a dar conferencias, a promover artistas, a generar un manifiesto, ¿no es cierto?, antifascista en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, y también a planificar la realización de otro mural, de un segundo mural, que nunca llegó a materializarse. ¿M? Pero él tenía la intención de realizar un segundo mural. Luego el mural de Concepción de Gregorio de la Fuente, de la estación de Concepción, bueno, ahí pongo que en el año 42, perdón, ahí Siqueiros con Guerrero dieron conferencias, se le dieron homenaje, se inaugura el mural de la Alianza Intelectuales, donde Siqueiros escribe un texto. En 1946, los murales de la Ciudad del Niño, de todos esos pintores, incluido el profesor Laureano Guevara. 1950, América no invoco tu nombre en vano, el primer mural hecho por un artista chileno a la piroxilina. O sea, el primer mural a la piroxilina había sido Muerte al Invasor de Siqueiro, 1942, la Escuela de México. El segundo mural, pero que al mismo tiempo es el primero hecho por un artista chileno, fue América no invoco tu nombre en vano de Venturelli. ¿Por qué es importante considerar esta línea de tiempo? Bueno, porque cuando el profesor Guevara inicia la cátedra de pintura mural, y creo que lo tengo ahí citado textual, eh, él dice que en Chile no se habían desarrollado murales, sino que pintura decorativa para muros. ¿Por qué? Porque no eran al fresco. O sea, la cátedra de pintura mural de Laureano Guevara inicia justamente con el fresco como técnica, la enseñanza del fresco. No pasa ni una década, pasa un par de años, ¿no es cierto? 7 años, y llega Siqueiro introduciendo un material completamente industrial, fuera de la órbita de los muralistas chilenos, modificando el espacio de representación de una sala ortogonal, un volumen completamente regular, como fue donde pintó su mural Muerte al Invasor en la biblioteca de la Escuela de México, modificándolo con masonita, ¿no es cierto?, con madera terciada, generando concavidades a contrapelo de todo lo que venía desarrollándose en la incipiente enseñanza de la pintura mural en Chile. O sea, Siqueiro viene a revolucionar ese ambiente. Pero sin embargo, no tuvo una incidencia mayor porque se siguieron haciendo frescos. El gran fresco de Gregorio de la Fuente, de casi más de 300 metros cuadrados en Concepción, los frescos de la Ciudad del Niño.
hasta llegar a 1950 cuando se genera, ¿no es cierto?, de parte del discípulo más cercano de David Alfaro Siqueiros, el chileno José Venturelli, esta irrupción en la materialidad del muralismo, para luego dar paso a una segunda etapa, podríamos nosotros decir justamente, el cambio de la primera mitad a la segunda mitad del siglo XX marca un punto de inflexión, casualmente. En 1950 tenemos, ¿no es cierto?, un punto de inflexión con este mural de Venturelli y el Congreso Continental de la Cultura es sumamente importante, organizado por Pablo Neruda en Santiago. ¿Por qué? Porque vino como delegado mexicano nada más ni nada menos que Diego Rivera a Chile. Diego Rivera no pintó ningún mural, prometió pintar muchos, prometió pintar en Santiago, prometió pintar en Concepción, prometió pintar un mural con los mineros de Lota cuando fue al sur de Chile. Revolucionó, sí, el ambiente muralista. O sea, no era menor tener a Diego Rivera. Ya se sabía justamente de Diego Rivera por medio de de la gran difusión que implicó justamente la realización del Congreso Continental de la Cultura, más bien una intelectualidad de izquierda. No es que las bellas artes chilenas hayan acusado recibo de la presencia de Diego Rivera, salió muy poco reseñado Diego Rivera. O sea, el muralismo en sí siempre estuvo relegado a la sombra de la pintura de Caballete en Chile, de la tradición, ¿no es cierto?, de la pintura al óleo de Caballete instalada con la creación de la academia por allá por el 1849, 51. El muralismo cuando parte siendo considerado o mirado por sobre el hombro eh, por los pintores de Caballete, insisto, por quien, ¿no es cierto?, eran los dueños y señores de los salones de arte, y el muralismo estuvo más o menos, ¿no es cierto?, a la sombra de todo esto, y Diego Rivera, como les decía, o sea, más bien fueron la prensa izquierda y fueron las revistas de arquitectura quienes acusaron la relación, perdón, la visita, la incidencia de la visita de Diego Rivera. Otro terremoto en 1960, el terremoto de Valdivia, que implica quizás el mayor aporte de la cultura mexicana en Chile. No desmerezco lo que significó el apoyo, que fue espontáneo e inmediato de parte del pueblo mexicano en el terremoto de 1939. Cantinflas donó dinero, hubo partidos de fútbol, hubo corridas de toro, hubo presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, pequeñas escuelas de pequeños pueblos de México donaron en la medida que pudieron todos estos fondos para la construcción de la Escuela de México de Chillán, donde posteriormente llega David Alfaro Siqueiro y Javier Guerrero. Pero el terremoto de Valdivia en 1960 genera un plan a largo plazo, el Plan Chileno de Cooperación Fraternal. Paralelo a los gobiernos del presidente Adolfo López Mateo y en Chile al gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Es importante señalar eso porque el plan chileno-mexicano corre justamente paralelo a los periodos de los dos presidentes. O sea, fue una acción conjunta planificada a 4 años que tuvo un impacto tremendo, no solamente a nivel de la capital de Chile, vuelvo a insistir, en este gran centralismo que existe en nuestro país, sino que a lo largo de todo Chile, o sea, con donaciones de obras que van desde Viña del Mar hasta Puerto Montt, o sea, cubriendo un territorio más de 1000 kilómetros de nuestro largo país donde se vio la incidencia de la cultura mexicana. Y quizás los más relevantes fue el mural Presencia América Latina de Jorge González Camarena en Concepción, que es como la cara visible de la U de Concepción, de la Universidad de Concepción, de la ciudad de Concepción. Uno inmediatamente ve ese mural de González Camarena y Concepción, es lo primero que se le viene a la mente. ¿Por qué? Porque Concepción y la universidad en particular, acá vale la pena, ¿no es cierto?, señalar la gran virtud que ha tenido de promocionar este mural, como les decía, como su cara visible y el cuidado y la difusión por medio de publicaciones, por medio de visitas, por medio justamente de salvaguardar la conservación en procesos de restauración del mural de González Camarena de parte de la universidad es muy, muy meritorio y es un ejemplo a seguir por otras instituciones que conservan patrimonio artístico de muralistas mexicanos en Chile. El mural de la piscina Tupahue de Juan O'Gorman, pongo entre una serie de obras que regaló México
infraestructura cultural fundamentalmente, infraestructura cultural. Están los murales de María Marner, en la Escuela México Estado de Guerrero, en Talcahuano, en el Club México de Boxeo en Santiago. México donó las Casas del Arte José Clemente Orozco en Concepción, donde se aloja el mural de González Camarena, la Casa del Arte Diego Rivera en Puerto Montt, donde iba a haber y lamentablemente no se realizó un mural, un segundo mural de Juan O'Gorman en Chile, la Casa de la Cultura Anáhuac, en el Cerro San Cristóbal, a un costado del balneario Tupahue, donde se encuentra el mural de Juan O'Gorman, ejecutado por María Marner. O sea, no estamos hablando, y aquí sin desmerecer la labor de muchos artistas mexicanos, no estamos hablando de artistas eh, de alguna forma, ¿no es cierto?, poco conocidos, sino que estamos hablando de genios del arte, de la arquitectura, del muralismo mexicano que estuvieron acá en nuestro país. No es menor haber tenido a David Alfaro Siqueiro, no es menor haber tenido a Javier Guerrero, a Diego Rivera, que revolucionó la relación entre la arquitectura y el muralismo, cambiando la forma de pensar de los arquitectos chilenos. Haber tenido O'Gorman, tremenda figura, haber tenido González Camarena, o sea, artistas que en México cumplieron un rol destacado en la expresión del movimiento muralista, que nosotros también recibimos parte de esa influencia y, o sea, yo creo que con esto se va trazando justamente esta relación de hermandad, de fraternidad, al México, al haber compartido México estos tremendos, ¿no es cierto?, trabajos que nos legaron estos grandes artistas. Hay una cosa, sí, y ahí está la cita de la cual yo había hablado, y aquí quiero comparar justamente, mira, y no es porque yo trabaje en la Facultad de Arquitectura, bueno, yo vengo de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, mi formación se dio ahí, yo ahora actualmente dirijo el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura, donde ejerzo labores de investigación, de docencia, pero en función de una búsqueda respecto a la relación paralela entre la arquitectura moderna, en obra y en pensamiento, en ideas sobre la arquitectura moderna. Y el muralismo fue mucho más fructífera, y esto son las fuentes, es el discurso que yo construyo a partir de la fuente. Porque, por ejemplo, revisando revistas de arte, no me encuentro con información respecto al muralismo, encuentro muy poca, versus la gran cantidad de información que encuentro revisando como fuente las revistas de arquitectura de la época. Por ejemplo, y la vanguardia que esto implicaba. Para el año 35, la revista Arquitectura estaba reproduciendo el manifiesto del ejercicio plástico del mural que había hecho Siqueiro en 1933, que implicó justamente la redacción de un documento que en el número uno ya aparecía reproducido. ¿Mm? Por otra parte, en la revista de arte del año 35, aquí es la cita del profesor Guevara, donde dice: no podemos decir que en nuestro ambiente no se hayan producido manifestaciones de la índole de nuestro tema. Bocetos de decoración mural, pintura de índole decorativa, se han presentado en nuestras exposiciones. Algunos pintores han ejecutado pinturas para los muros, ya que no en los muros mismos. Pero decoraciones murales propiamente tales y ejecutadas con la técnica que le es propia al fresco, no han sido jamás hechas en nuestro país. Podríamos decir, hay una condición ahí que yo siempre la recalco. La pintura mural en Chile aparece de manera irrumpe, irrumpe desde un punto de vista pionero en la Universidad de Chile, su enseñanza, irrumpe en la tradición de las bellas artes, pero nace siendo conservadora. Esta erupción, ¿no es cierto?, incuba un conservadurismo, que es justamente la incidencia de la pintura al fresco, cuando ya se tenían para 1935 experiencias, ¿no es cierto?, de otras materialidades que se estaban desarrollando en México, y cómo eso no era captado por parte del ambiente artístico nacional y sí empezaba justamente a ser captado por las revistas de arquitectura, que iba a ser una constante. Em, bueno, el mural de Siqueiro, para qué decir, ¿no es cierto? 1942, esta foto es de Antonio Quintana. Antonio Quintana, fotógrafo chileno, colaborador de Pablo Neruda, de Salvador Allende, de la izquierda, de la época de la intelectualidad izquierda, fue muy celebrado y muy felicitado por David Alfaro Siqueiro, considerándolo en varios textos como el único artista que valía la pena, como, bueno, muy en el tono de Siqueiro, ¿no es cierto? El único artista verdaderamente valioso de Chile, el fotógrafo Antonio Quintana. Escribió una reseña sobre su trabajo que lo vinculaba al cine de Eisenstein de la Unión Soviética, a la técnica del fotomural que se estaba desarrollando, lo sitúa como pionero en la técnica del fotomural Siqueiro Antonio Quintana. Y Siqueiro estuvo, perdón,
Quintana tuvo la responsabilidad de hacer los primeros registros fotográficos de David Alfaro Siqueiro, el mural de Chillán y también los de Javier Guerrero. Hay una carta cuando concluye el mural, que está en la SAP, en la Sala de Arte Público Siqueiro, allá en TF, que le envía Siqueiros a Neruda para contarle que concluyó su mural. Y dice expresamente, te envío un set de fotos de nuestro amigo en común, Antonio Quintana, las mismas que remito al MoMA. ¿Por qué? Porque Siqueiro quería, ¿no es cierto?, que el MoMA hiciera una exposición de él monográfica, o sea, una exposición individual, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que publicara algo, un libro, sobre sus murales de Chillán. Y estas fotos de Quintana llegaron incluso al MoMA, en palabras del mismo Siqueiro. Ahí estas fotos son mías, de mi autoría, ¿no es cierto? Mostrando el salvajismo expresionista de la obra de Siqueiro allá en Chillán. Esto no tenía nada que ver con lo que venía desarrollándose en el ambiente artístico chileno e incluso en el ambiente muralista. El profesor Laureano Guevara, primero, insistía en la técnica del fresco cuando vio esto, que lo que es. O sea, y segundo, él decía, e insistía también en eso, que la política no podía vincularse al arte. Y se encuentra con esto, 7 años después de que él inicia la cátedra. Bueno, el muro sur con la historia de Chile, el muro norte con la historia de México, podemos reconocer los próceres ahí, ¿no es cierto? A Morelos, a Zapata, la Adelita, acá está Benito Juárez, el cura Hidalgo, ¿no es cierto? Y Cuauhtémoc lanzando sus flechas al invasor y el invasor muerto. Los efectos ópticos que hay en este mural, o sea, Siqueiros cubre la superficie completa, tenía muy poca cantidad de metros cuadrados, porque por un lado, ¿no es cierto?, estas caras de este paralelepípedo, este volumen regular, estaban las ventanas, por el otro lado la biblioteca, y solamente tenía dos muros y el techo. Entonces cubre, reviste con masonit todo este sector, todo este plano de representación, interviniéndolo, generando concavidades y pintando en piroxilina. Que lo que era eso en el ambiente chileno, la piroxilina era un material que se ocupaba para pintar autos, ¿no es cierto? Así era conocida en Chile. Y resulta que este señor viene a pintar un mural, contraviniendo y yendo contrapelo a todo lo que era la incipiente enseñanza de la pintura mural en Chile. Estas fotos de Quintana yo la encuentro maravillosa. Y ahí un humilde homenaje que traté de tomar, ¿no es cierto?, del el mismo encuadre que tomó Quintana. Hace aparecer figuras Quintana, ¿no es cierto?, que nadie más había visto hasta esa época. Todas las fotos, porque miren, aquí hay un efecto óptico, una anamorfosis que se genera en esa cruz, espada, ataúd. Eh, Efecto del barroco, ¿no es cierto? Muy conocido en esa época, que lo rescata Siqueiros para ponerlo en el plafón, en la parte superior, para donde tú te muevas, la punta de esta figura, que es una cruz, espada, ataúd, te sigue. Tú te pones por detrás e incluso se invierte. Claro, es un efecto óptico que la gente se deslumbra, pero sin embargo el ojo de Quintana fue capaz de no dejarse deslumbrar por eso y ver este gigante prisma atravesando de un muro al otro. Lo encuentro notable, por eso ahí se establece este vínculo tan estrecho entre Siqueiros y Quintana. O sea, ¿a quién alaba Siqueiros como artista en Chile? No un muralista, sino que un fotógrafo. Es muy relevante hacer notar eso. Y bueno, Javier Guerrero con sus frescos, ¿no es cierto?, en el hall de acceso, el mural de México a Chile, México a Chile. Precioso este gesto que hace Guerrero al pintar a una mujer con los colores de la bandera mexicana, ¿no es cierto? Y en su regazo, cuidando, sanando a un niño con los colores de la bandera chilena. El blanco, azul y rojo y el verde, blanco y rojo también de la bandera mexicana en esta madre, ¿no es cierto?, que arrulla, protege al niño con la bandera chilena. La hermandad reflejada quizás en esta imagen. Esta imagen podría ser la portada de un libro, podría ser, ¿no es cierto?, un afiche que simboliza esta fraternidad y esta ayuda, más que fraternidad, ¿no es cierto?, una especie de ayuda casi materna de México a Chile. La dádiva, una fuente con agua, ¿no es cierto?, lo fundamental para la vida, entregándola por parte de estas manos. Esto es la vista hacia arriba y el otro mural que está en el acceso, subiendo, ¿no es cierto?, en el acceso de la biblioteca Pedro Aguirre Cerda, donde está el mural de Siqueiro, donde aparece la famosa frase del presidente Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar.
Y aquí también algo muy notable porque hay una viga gigante en insisto, esto es mirando hacia arriba. Tú entras al hall y miras hacia arriba y te encuentras con la imagen de acá de la izquierda. Esa viga la pinta Guerrero como un nivel de construcción, una herramienta. En la necesidad justamente de equilibrar esta relación, el simbolismo que representa la herramienta como nivel, ¿no es cierto?, de un equilibrio, al mismo tiempo de la necesidad de la reconstrucción de Chillán, el aspecto técnico, el aspecto simbólico de la dimensión horizontal, ¿no es cierto?, de las relaciones entre Chile y México. Ahí está, ¿no es cierto?, también parte del plafón. Estos murales fueron restaurados en el 2009, a finales del 2009, creo que en noviembre se inauguró la restauración. Y en febrero del 2010 vino otro gran terremoto, el del 27 de febrero. Se cayó prácticamente todo el mural de Guerrero, esta zona del plafón del tambor de la escalera. Hubo que reconstruirla con el 97-98%, ¿no es cierto?, de piedras originales se reconstruyó un equipo liderado por el gran restaurador mexicano Renato Robert Paperetti. O sea, habían pasado un par de meses y los murales recién restaurados volvieron o sea, quedaron peor con el terremoto. Nuevamente, la fraternidad y hermandad del pueblo mexicano, otorgando recursos, personas, ¿no es cierto?, especialistas para una segunda restauración por un evento tan trágico como lo fue el terremoto del 60, como lo fue el terremoto del 39. Ahí tenemos una vista más general para entender justamente cómo se emplaza este mural. La mujer con el compás, el plomo, ¿m? Los dos muros del acceso, una nueva vista hacia arriba un poco más iluminada. Y en la parte, ¿no es cierto?, oblicua de la escalera, en la parte de abajo de la escalera, por decir coloquialmente, encontramos a esta mujer y a dos campesinos, también entregando estas dádivas de alimentos, de lo vital que México nos entregó también para aquella fecha tan lamentable como fue el terremoto. O sea, Chile es un país pobrísimo para 1939, pobrísimo, con un nivel de analfabetismo, de mortalidad infantil, o sea, con todos los índices que implicaban un país sumido en el subdesarrollo. Entonces, esto fue un gran aporte, no solo desde el punto de vista de lo que significó una escuela, no solo tampoco desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que significó la avenida de Siqueiro y Guerrero, sino que fundamentalmente un impulso al proceso de reconstrucción y saber que estábamos apoyados por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y posteriormente del presidente Ávila Camacho. O sea, teníamos un aliado allá en el otro extremo que nos impulsaba, nos guiaba, nos apoyaba. Entonces, desde el punto de vista simbólico, creo yo que el muralismo es, por más que hayan tratados de libre comercio, cultural, económico, diplomático, ¿no es cierto? Es el punto de vista artístico, el reflejo fiel de esta relación de hermandad. Una entrevista que le hicieron en el diario La Nación de Chillán, tanto a Javier Guerrero como a David Alfaro Siqueiro, se les entrevistó, ¿no es cierto? Fueron pintores que también después a Guerrero se le hace un reportaje monográfico. Ernesto Slava, gran difusor, un crítico, escritor chileno, gran difusor del muralismo mexicano en Chile. El segundo mural que pinta Javier Guerrero lo pinta en el Centro de Esparcimiento Pedro Aguirre Cerda de la Institución Defensa de la Raza, un edificio hecho por Enrique Guevara, uno de los grandes arquitectos que también aportó mucho al desarrollo de la integración plástica. Casi en todas las obras de Enrique Guevara se ejecutaron murales, pero este quizás es el caso de integración plástica más temprano. 1941 se construyó este edificio y aparece reseñado en la revista Architectural Review, una destacadísima revista inglesa de arquitectura, en 1948. Y ahí encontramos una foto color del mural de Guerrero en el libro de Paul Damas de 1963, Art in Latin America Architecture. Un libro que reseña a partir de un viaje de Paul Damas y su esposa, financiado creo por la Fundación Getty, para desarrollar un libro sobre la relación de la arquitectura moderna y el arte. Y en Chile, una de las pocas fotos a color incluso del libro, son muy pocas las fotos a color que hay en el libro, eh, aparece registrado de manera muy destacada el mural de Javier Guerrero, que en otra foto ahí lo vemos realizándolo de manera muy incómoda. La similitud entre el rostro de la mujer, pareja humana se llamaba
este mural, pintado en el Centro de Esparcimiento Pedro Aguirre Cerda y la mujer de rasgos también indígenas, ¿no es cierto?, de Chillán. Ahí vemos las fotografías que aparecieron en la revista Architectural Review del mural. Y esto es muy interesante. Acá, en el prospecto de la Institución Defensa de la Raza, donde aparecen, ¿no es cierto?, todos los edificios, está este dibujo original del anteproyecto y vemos tres bóvedas transversales, tres bovedillas transversales. Finalmente, el proyecto arquitectónico cambia por una gran bóveda longitudinal para alojar en su interior el mural de Javier Guerrero. O sea, hay una integración práctica muy temprana, anticipando, perdón, incluso lo que se había desarrollado, o sea, lo que se va a desarrollar luego en México de manera mucho más masiva, en el proyecto arquitectónico que nace de la mano, incluso se modifica, ¿m? Con necesidad, para alojar el mural de Javier Guerrero. Hay una modificación del proyecto en su génesis. Lo que se tenía pensado cambia en un diálogo entre el arquitecto y el artista para la resolución de la obra final. ¿Mm? Integración plástica en el año 41, estamos hablando, en Chile, por incidencia de Javier Guerrero. O sea, no es menor, esto se conoce poco en México. Este desarrollo, quien lo ha trabajado han sido las académicas del Instituto de Investigación Estética, Dafne Cruz, ¿no es cierto? Eh, Desarrollando, y Claudia, ay, perdón, se me olvidó el apellido, perdón, desarrollando una investigación muy, 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 muy acuciosa sobre la presencia de los muralistas mexicanos en América Latina. Es necesario difundirlo y te agradezco, Sandra, justamente por dar esta posibilidad de dar a conocer la tremenda labor que desarrolló Javier Guerrero en México. Diego Rivera cuando vino, y aquí es donde yo comento justamente esta relación, hace poco publiqué un texto que salió en un libro sobre la ex sede Cerrillos de la Facultad de Arquitectura, donde había un mural de Gregorio de la Fuente, ese mural ya no existe, y la incidencia que generó Diego Rivera en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. ¿Mm? Diego Rivera, cuando vino al Congreso Continental de la Cultura, aparece sentado acá, ahí está Diego Rivera. Podemos reconocer a Pablo Neruda aquí. ¿Y quién está acá sentado junto a Diego Rivera y quien le tocó dar el discurso inaugural? Era Héctor Mardones Restat, decano por entonces de la Facultad de Arquitectura, quien recibe a Diego Rivera y lo nombra miembro honorario de nuestra facultad. No es menor para nosotros tener ese tremendo orgullo de que Diego Rivera, ¿no es cierto?, haya sido nombrado miembro honorario de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Y ahí hay ciertas notas, ¿no es cierto?, de conferencias que Diego Rivera en Chile y su relación que estableció, de cómo él había prometido pintar murales acá también, en la sede de la Facultad de Arquitectura. Prometió mucho, pero al final Diego no pudo venir porque justo en ese momento, para allá 1954, cuando él pretendía venir, está mayor, está realizando otros encargos y fue cuando se enferma Frida. Coincide con eso, cuando se queda cuidándola, luego Frida fallece, perdón, luego Diego ya con su enfermedad tuvo que irse a la Unión Soviética, también posteriormente fallece y el mural que tenía pensado para la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile no pudo desarrollarse, lamentablemente. Siqueiros y este hecho artístico embrionariamente trascendental en el Chile, como lo llamó el primer mural colectivo antifascista de la Alianza Intelectuales, un texto que publicó Siqueiros en el año 1942. ¿M? Y un jovencísimo artista chileno, quien fue su más estrecho colaborador en México, José Venturelli, que estableció quizás, ¿no es cierto?, el vínculo, no me gusta hablar de maestro-discípulo, pero sí un vínculo de enseñanza, de receptor de todo lo que es Siqueiro. Y era amigo, ¿no es cierto?, y colaborador, ayudante en obras de Siqueiro. Acá podemos ver este mural. O sea, insisto en lo mismo. 1942 y en 1935 el profesor Guevara decía que la pintura mural era al fresco y no tenía que ver con la política, no se podía involucrar en la política. Y encontramos con que Siqueiro escribe un tremendo texto sobre el primer mural antifascista generado por su pensamiento, por lo que revolucionó, ¿no es cierto?, en jóvenes pintores muralistas. O sea, cuando Venturelli hace esto tenía 18, 19 años. ¿Mm? Y se pega esta tremenda obra,
junto con Erwin Benner y Alipio Jaramillo, quienes fueron los ayudantes de Siqueiros en el mural de Chillán. Ahí vemos, mira la escala, por favor, de esta obra. Ahí está perdón, el más alto de la foto es Venturelli. José Venturelli medía como 1,94 m, más de 1,90 m. Y miren la escala entonces, tomando como referencia la estatura de Venturelli, la escala de este mural. Sí, era algo brutal, la lucha del pueblo por su libertad. Eran varios paneles, o sea, perdón, no paneles, sino que eran varios sectores de una sala de madera. Este mural no existe ya, se demolió, ¿no es cierto? Se fue poco a poco deteriorando. Eh, pero claro, o sea, representó un hecho artísticamente embrionario, como embrionariamente trascendental, como decía Siqueiro, debido a que irrumpe, cambia la materialidad, esto no es fresco, esto sí es político y a contrapelo completamente de lo que decía el profesor Guevara. O sea, eh, acá hay otro registro respecto a la relación para el mural Patricio y Patricías, que está en la SEP hoy, el Museo Vivo del Muralismo, que recomiendo, pero sí a todas luces visitar, donde en esta placa de bronce hace alusión justamente a la asistencia de Alipio Jaramillo, quien lo había asistido también en Chillán, y Alipio Jaramillo, también uno de los autores del mural antifascista, y José Venturelli, y el chileno Orlando Silva también, fundamental. El chileno Orlando Silva. ¿Por qué fundamental? Porque Orlando Silva pinta un tremendo mural, tremendo, en el hall de la rectoría de la Universidad Nacional del Estado de México, en Toluca. ¿Mm? Un mural reseñadísimo por la universidad, ¿no es cierto?, orgullosa del mural de Orlando Silva. Incluso Orlando Silva tiene una calle en Toluca. Y acá en Chile, lamentablemente, nadie lo conoce. José Venturelli aparecía en las revistas de arquitectura y construcción, vuelvo, o sea, a decir lo mismo, o sea, quien daba tribuna al muralismo, al desarrollo de estos artistas, eran las revistas de arquitectura, las revistas oficiales de arte muy poco aparecía en este dominio irrestricto de la pintura de Caballete. Y el mural América no invoco tu nombre en vano, un poema del canto general de Pablo Neruda, mural pintado a la piroxilina. Esto fue parte de un trabajo que yo desarrollé, un trabajo fotográfico, artístico, que lo puse en el Carrillo Gil en el año 2024 para la exposición de los 50 años del museo y los 50 años del aniversario luctuoso de la muerte de David Alfaro Siqueiro, que fue bueno, ahí hay información respecto al mural. Acá siempre comparo esto porque en la misma fecha aparece acá para la inauguración del mural, cuando apareció en el diario La Nación, una foto del mural, acá aparecía publicidad donde decía esmalte piroxilina, diluyente piroxilina, laca brillo piroxilina, como un material para quién, para empresas constructoras, para la industria, ¿no es cierto? Sin pensar, impensado que fuera un material ocupado para el arte. Hay una relación iconográfica, ¿m?, entre la obra de Siqueiro y la obra de Venturelli. Ahí yo creo que queda explicada, ¿no es cierto?, este corzo, este invasor forrado en su armadura, que lo podemos ver en Chillán por parte de Siqueiro y lo podemos ver en América no invoco tu nombre en vano de Venturelli. Pero también hay una relación matérica, y eso fue parte del trabajo que yo presenté allá en México, de cómo cuando uno tiende a ver un mural, o cuando te muestran un mural. Evidentemente un mural no puede ir de una itinerancia, de una exposición. Y generalmente te lo muestran así, ¿no es cierto? Es como tú ves un mural. Bueno, yo trato de captar ciertos detalles del mural, no solamente iconográficos, sino en este caso matéricos, para dar cuenta. O sea, pueden haber tres canales de influencia en una relación de un maestro y un discípulo. Uno, biográfica, que se narra, ¿no es cierto? Bueno, Venturelli conoció a Siqueiros en tal año, fue a México, lo ayudó en tanto, tanto. Una iconográfica, o sea, Venturelli pinta cosas parecidas a Siqueiro como parte de su influencia, y una matérica que se ve en el mural. Se ve la influencia del trabajo de Siqueiro, no es iconográfica, sino que es matérica, ¿no es cierto? Es generando empaste, textura, volúmenes en la obra y cómo eso lo recoge Venturelli. ¿Mm? Ahí podemos ver otros detalles, Siqueiro, Venturelli, brillos, empaste. Yo al principio era un tremendo desafío técnico eliminar los brillos de la fotografía. Pero después me di cuenta y dije, esto es piroxilina, es pintura para auto. ¿Qué pasa cuando uno fotografía un auto? El reflejo es tremendo, ¿no es cierto? Entonces, claro,
el trabajo de postproducción, de retoque de la fotografía, ¿no es cierto?, fue mínimo para dar cuenta de esa materialidad. Si aparece un reflejo, es porque es fiel a su materialidad. Es la condición propia de este material. Siqueiros, Venturelli. ¿M? Em, Aquí agradezco la posibilidad que me dio de Tatiana Cuevas, directora en ese entonces de el Carrillo Gil, y Marisol Argüelles también, que después, justo en el tránsito del proceso de exposición, asume la dirección. La tremenda posibilidad que me dieron de poder exponer esto ya en México. Estaba una obra donde yo estaba al lado de Venturelli, estaba detrás de Pollock. O sea, me sentía, pero como el síndrome del impostor era tremendo, o sea, como que hago yo acá, pero claro, o sea, que lo que hago, traer parte del muralismo chileno en relación al muralismo mexicano, reivindicando esta fraternidad, por medio de una obra artística. Eh, Seguimos con eso, Siqueiro, Venturelli. Y otro hito importante que aparece en esta línea de tiempo fue justamente el mural de Juan O'Gorman, ejecutado por María Marner para el balneario Tupahue. Y una vez más, ¿dónde aparecía esto? Por ejemplo, acá en la revista La Construcción. La revista La Construcción era la revista, el órgano de difusión de la Cámara Chilena de la Construcción. O sea, una institución que concertaba a las empresas constructoras de Chile. ¿M? Y ahí es donde una revista completamente técnica le dio tribuna a el mural de O'Gorman, incluso ocupando de portada el boceto del mural. Acá, por ejemplo, una empresa química que leyó el número anterior, el gerente, ¿no es cierto?, de esta empresa, y donde en el número siguiente pone a disposición de los artistas de la ejecución del mural todo su amplio catálogo de materiales para el trabajo de la piedra, aglomerantes, sellantes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mural, el arte teniendo una incidencia también desde el punto de vista técnico, constructivo. ¿Y por qué me detengo en este y por qué lo muestro, ¿no es cierto?, pudiendo haber mostrado otro? Porque este mural actualmente se encuentra en un proceso de restauración. Se encuentra en un proceso de restauración donde con dinero mexicano, una vez más, y agradezco públicamente, ¿no es cierto?, esta posibilidad de poder rescatar este mural de O'Gorman con ejecución de María Marner, y me encuentro en pleno proceso también de redacción del libro que va a recoger la historia de este mural y va a recoger también parte del proceso de restauración. Y este libro se tiene pensado un lanzamiento en el mes de diciembre de este año, cuando se cumplen 60 años de la inauguración de este mural. Así que eso es parte del trabajo que estoy desarrollando en este minuto, de cabeza ahí en el libro. Va a escribir Cecilia Velasco, que es la hija de María Marner, quien ejecuta este mural. Eh, María Marner fue la artista chilena que más colaboró en el Plan Chileno-Mexicano de Cooperación Fraternal. Hizo un mural en Talcahuano, hizo la Fuente de la Lluvia y de la Luna, la Fuente de Tlaloc en el Cerro San Cristóbal, ejecutó el mural de Juan O'Gorman, realizó el mural del Quetzalcóatl en el Club México, otro cuadro mural de ella en el Refugio López Velarde, en la casa del escritor, que también lo donó el gobierno mexicano y es de autoría María Marner. O sea, estamos hablando de 5 obras de esta tremenda artista de la piedra, esta muralista de la piedra chilena, que trabaja con O'Gorman ejecutando su mural en el perdón, en el Cerro San Cristóbal. Bueno, eso era lo que tenía preparado, Sandra. Espero con esto em, cumplir con las expectativas. Eh, Ahí dejé de compartir. Y que sea un aporte a seguir reforzando estas relaciones entre Chile y México. Sin duda, querido Rodrigo, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo desde la UNAM, desde UNAM América Latina, esta charla sobre un tema tan apasionante y tan poco conocido, porque realmente a mí me sorprendió muchísimo encontrar un vínculo tan cercano, tan rico, tan productivo en términos artísticos entre nuestros muralistas. Y me parece que tocas puntos clave, ¿no? El tema
de lo político que nace con el muralismo mexicano, cómo pasa, se contagia a Chile, cuando en realidad concebían el muralismo como algo mucho más decorativo, y menos comprometido con la realidad injusta y desigual de nuestros países, ¿no? Pero fíjate, solo para apuntar algo que tiene que ver con lo que mencionabas, que es la importancia del arte también en este vínculo, en este conocimiento de los pueblos. Y que hay algo muy temprano en México como país y en la política educativa y cultural de México, que tiene muy claro ese papel del arte. Y es justamente cuando fue el terremoto de Chillán en 1939, el presidente Lázaro Cárdenas, un poco reforzando todo lo que tú has contado, junto con el dinero, el apoyo en dinero, en materiales y demás para la reconstrucción, dos hospitales de campaña que vinieron en un barco porque había muchísimos heridos. Mandó el gobierno de México dos orquestas, dos grupos de mariachis, y pensando que me parece fascinante que en esa época se tuviera tan claro, que ahora de pronto pareciera que lo olvidamos, la importancia de la cultura para sobrellevar las grandes tragedias. No era solo los materiales y lo hospitalario en el sentido estricto médico, sino además haber pensado que la gente, y lo dice así el documento con el que envían, necesita también divertirse y dejar de pensar en el horror que han vivido. Me parece realmente clave para entender el papel de la cultura en nuestros países. Y de alguna manera, tu exposición sobre el vínculo con el muralismo nos permite pensar también en esto. Hay algo que tiene que ver con sobrevivir a partir del ejercicio artístico y cultural. Y en eso nos hemos hermanado chilenos y mexicanos, chilenas y mexicanas, a través de todo lo que tú mencionabas al comienzo, el cine, la música. Quizás no haya otro país en América Latina donde la música ranchera tenga tanta presencia como en México, ¿no? Pero también a partir de estos proyectos artísticos del muralismo que creo que aún se conocen poco en México y que por eso me importaba tantísimo que tú pudieras darnos esta charla magistral, Rodrigo, que yo te agradezco muchísimo y además que como mexicana, siempre me conmueve mucho escucharte porque lo cuentas con una pasión y con un amor por México que se agradece. Así que muchas gracias y bueno, seguiremos conversando a lo largo de este tiempo compartido en Santiago de Chile, de este tiempo que lo hace posible el convenio y la cercanía entre nuestra UNAM y la Universidad de Chile, que creo que justamente tiene esta misma concepción de lo que es el conocimiento, de lo que es la cultura, de lo que es el arte y de lo que podemos hacer desde la academia para unir a nuestros países. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Sandra. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos han acompañado una vez más en este canal de YouTube de UNAM América Latina, que finalmente todo esto lo hacemos para ustedes, para quienes nos acompañan y para quienes nos comentan aquello que les interesa de la vida de nuestra región. Gracias y hasta la próxima.